Dios, mis amados, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Buenas tardes o ya casi buenas noches aquí en California. Así que es buen tiempo para saludar a alguien. Si no has saludado, ahora que el grupo de alabanza baja, también conéctense, salúdense. Mis amigos y amigas que están allí en las redes sociales, por favor, aproveche, busque a alguien para saludarle. Algunos de ustedes van a decir, desde el año pasado que no te veo. Sí, a veces pasa eso. Aprovechen a saludarse. Está con nosotros el pastor Julio César González. Aprovechen a darle un abrazo. Y mis amados, sé que está haciendo un poquito de frío aquí en California, pero sin embargo, la palabra de Dios debemos de siempre seguir predicándola, enseñándola. Muy bien, les invito a tomar su lugar. Gracias por este tiempo de alabanza. Y recuerden entonces que estamos en esta serie, ahí ustedes lo ven en la pantalla, ¿verdad? Que dice Restaurado. Estamos utilizando, ya saben ustedes, el libro del hermano Neil Anderson, tan conocido. Y saben, yo les digo tan conocido, en Latinoamérica no ha llegado con esta tapa. Es un libro de color morado. Y por eso en Honduras, en Centroamérica, en muchos países les llaman el libro morado. Y es muy popular y los hermanos y hermanas en diferentes iglesias cuando conversan, dicen, ¿ya leíste el libro morado? ¿Ya hiciste lo del libro morado? Yo me quedaba pensando, el libro morado, el libro morado. Cuando me lo permiten ver, le digo, pero esto es restaurado, decía yo. Y es exactamente, solamente cambia la cubierta, la tapa. Así que mis amados que están ahora conectados allí en Centroamérica, en Sudamérica, en donde tú estés, si ya tienen ustedes el libro, si lo ven de color morado, es el mismo. Lo importante es que sea el de Neil Anderson con el título Restaurado, experimenta la vida con Cristo. Muy bien, pero recuerden, y ya lo hemos dicho, este libro no reemplaza jamás a la palabra de Dios. Amén. Simplemente tomamos lo que ha escrito, que Dios le ha dado al hermano Neil Anderson con sabiduría para que sea como una guía. Muy bien, si tienen o si trajeron su libro, entonces lo que vamos a hacer es, como ya venimos haciendo en nuestro estilo, estamos entonces en este capítulo ya 4 de este libro, y ustedes se han dado cuenta que en este capítulo 4 me detuve un poco más, porque hay temas bien importantes. La semana pasada hablamos acerca de que no hay que darle a Satanás, ¿qué cosa? Ninguna ventaja. Muy bien, perfecto. Y eso lo vimos allí en la página 80. Pero ahora, al seguir con nuestra lectura, y espero que usted haya podido leer, la idea, recuerden, es que usted pueda ser una persona que se vaya enamorando de tener la disciplina de la lectura, que es tan importante. El tema que sigue en la página 81 dice justicia, misericordia y gracia. ¿Qué tendrán que ver estos temas en relación al tema general de la restauración? Me gustaría que pudiésemos entonces leer un poco la introducción que hace nuestro hermano Neil Anderson y luego quisiera que me permitan orar y vamos a hacer con la ayuda del Señor una ampliación de este tema. Página 81, justicia, misericordia y gracia. Y dice nuestro hermano Anderson, considere estas definiciones simples acerca de la justicia. La misericordia y la gracia con respecto a las relaciones personales. Justicia es darle a una persona lo que se merece. Si Dios fuese justo con nosotros, todos nos iríamos al infierno. Dios es un Dios justo y, cita las palabras de Pablo, la paga del pecado es muerte.
Misericordia, dice nuestro hermano Anderson, significa no darle a una persona lo que se merece. Pero cuando se manifestó, tomando otra vez esta cita, la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y agrega que la justicia tenía que llevarse a cabo, de modo que Jesús entonces recibió, ¿qué cosa? La ira de Dios, ¿por quién? Por nosotros. Quisiera que el resto de esta página usted lo pueda leer, por favor, pero esta introducción nos ayuda a poder ampliar el tema en relación a lo que es justicia, misericordia y gracia. Temas muy importantes para la doctrina cristiana también. No estoy hablando de la doctrina de X iglesia, no, la doctrina cristiana. Amados, vamos a suplicarle al Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos ayude en este tiempo. Yo sé que a veces hay un poquito de cansancio, el trabajo, etcétera, pero vamos entonces a suplicarle que nos ayude, que nos dé una mente abierta a poder entender lo que vamos a compartir. Padre amado, te alabamos, te glorificamos a esta hora, queremos darte a ti la gloria y la honra, Señor. Bendecimos tu precioso nombre por la oportunidad que nos das siempre de reunirnos a estudiar tu palabra preciosa, tu palabra que transforma, tu palabra que nos llena, tu palabra que nos edifica, Señor. A esta hora queremos darte gracias por todos aquellos que están conectados y también por nuestros hermanos y hermanas que están aquí en la casa, Señor. Escóndeme detrás de tu cruz, Señor Jesús, y que solo tú seas escuchado en este momento. En tu nombre poderoso. Amén. Amados míos, la justicia y la misericordia de Dios aparentemente son incompatibles. Dije aparentemente. Al fin y al cabo, la justicia conlleva la aplicación de un castigo merecido por una mala acción. Y la misericordia, sin embargo, consiste en el perdón y la compasión hacia el infractor. Interesante, por eso decía que aparentemente son incompatibles. Sin embargo, estos dos atributos de Dios, la misericordia y la justicia, en realidad forman una unidad en su carácter. Miren ustedes, amados míos, que si queremos conocer el carácter de Dios, debemos de conocer cómo obra Él en base a su justicia y a su misericordia. ¿Qué hace usted para conocer el carácter de una persona? ¿Cómo llegaste a conocer el carácter de tu esposa o de tu esposo o el carácter de tus hijos? Bueno, la Biblia, amados míos, contiene muchas referencias a la misericordia de Dios. ¿Saben ustedes? Logré encontrar hasta unos 290 versículos en el Antiguo Testamento nada más, y luego como unos 70 aproximadamente en el Nuevo Testamento, que contienen, puedo llegar a decir, declaraciones directas de la misericordia de Dios hacia su pueblo. Es decir, que las contienen, que abrazan este tema. Una de las cosas que tenemos que tener aquí en cuenta es que Dios fue misericordioso recordarán ustedes la historia, con los ninivitas. Al decir ninivitas o gente de Nínive, ya sabe que vamos a hablar de Jonás. Muy bien, el asunto es que Dios fue misericordioso con aquella población ninivita que se arrepintieron al oír la predicación de Jonás en la primera oportunidad. Y fíjense ustedes que él describió a Dios como un Dios clemente, un Dios piadoso, tardo para enojarse y de grande misericordia.
Y también entonces, fíjense en ustedes que Jonás 4:2 habla justamente de este arrepentimiento, que no es el arrepentimiento humano, tengamos en cuenta esto. Ahora, fíjense en que David, entonces, él clamó en un momento dado. David dijo también que Dios era clemente y misericordioso. Así dijo, clemente y misericordioso es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Dijo también, bueno es el Señor para con todos. Interesante. Y sus misericordias sobre todas sus obras. En un momento determinado de su vida escribió esto en el Salmo 145, allá en el verso 8 y 9. Pero sin embargo, la Biblia también habla de la justicia de Dios y habla también de su ira sobre el pecado. De hecho, podemos decir que la justicia perfecta de Dios es una característica que lo define a Él. Eso nos ayuda a conocerlo. Porque recuerde que uno de los objetivos, de los énfasis que perseguimos cuando estudiamos la palabra de Dios, como lo estamos haciendo en este caso, es conocer cada vez más a Dios. Es cierto, cada uno de los que estamos aquí, hubo un momento en nuestras vidas que nos rendimos a Él, que nos arrepentimos de nuestros pecados, hicimos aquella oración de arrepentimiento, de fe, de recibir a Jesús. Pero ese fue el inicio, eso ahí no queda todo. Necesitamos, siempre le decimos a las personas, ¿verdad? Necesitas conocer a Dios. ¿Cómo voy a conocer a alguien? A través de relacionarme con esa persona. Fíjense en ustedes cómo encara este tema el profeta Isaías, por ejemplo. Isaías 45, verso 21, para los que están tomando nota, fíjese, dice, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Tengamos en cuenta que bajo ninguna circunstancia tenemos que nosotros entender que quien está hablando acá es un Dios arrogante, bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué? Porque ese no es nuestro Dios, ¿sí? Sería un Dios totalmente desconocido para nosotros. Él mismo, a través del profeta, le está permitiendo a su pueblo saber esto. Ellos necesitaban entender que el Dios del cual Isaías venía predicando ya por un buen tiempo, era este Dios que es justo y salvador, más allá de las circunstancias y más allá de las cosas que puedan ocurrir en las vidas de ellos. Traigamos esto, escrito 700 años antes del nacimiento de Cristo, y traigámoslo a nuestra vida. ¿Qué diremos? ¿Qué dirías tú y qué diría yo ante momentos difíciles de nuestra vida? Diríamos entonces de que porque estoy pasando por un momento difícil, porque no me va muy bien en las finanzas, porque no me está yendo muy bien en la salud, por X circunstancia, entonces mi Dios no está siendo justo conmigo. ¿Diremos eso? Definitivamente que no. Fíjense en ustedes que Moisés, llamado por Dios para escribir lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, en Deuteronomio capítulo 32 y verso 4, lo presenta de esta manera. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, así lo define, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad. ¿Se acuerdan a Jesús? Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad, ¿sí? Y sabemos que Él es nuestro Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros. Y agrega entonces Moisés, y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Esta es la realidad. Este es entonces el Dios que tenían
que conocer a aquellos israelitas, vamos a decirlo así, que estaban saliendo de estar un tiempo de 400 años de puro paganismo en Egipto. Así que ahora entonces necesitaban conocer a este Dios. Más allá de que Dios se había revelado liberándoles a través de Moisés y abriendo el mar y todo lo que sabemos nosotros ha hecho Él. Pero fíjense, ustedes saben que es muy bueno en un estudio bíblico hacer lo que llamamos puentes. En este caso, en el Nuevo Testamento, Pablo explica detalladamente por qué viene el juicio de Dios. Noten ustedes que hay temas que son tan importantes en la Biblia y que Dios entonces verdaderamente quiere que los entendamos, que por eso se repiten, vamos a decirlo así, o el tema se vuelve a dar. Como si alguien no hubiera entendido la explicación de Moisés en Deuteronomio, bueno, aparece Pablo, también inspirado por el Espíritu Santo, y Pablo escribe una carta. Ya no es como el caso de Moisés, pero escribe una carta a un grupo de personas que ya habían recibido la palabra, habían comenzado a conocer al Cristo de la cruz del Calvario y viven en la ciudad de Colosas. Y en sus Biblias lo conocemos este libro como Colosenses. En el capítulo 3, versículo 5, Pablo dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza. Veamos que Pablo entonces ahora da detalles: pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios, así que esto es lo que explica, la ira de Dios viene por esas cosas, no que viene porque se levantó de malas, como dicen por ahí algunas personas, hablando a veces de los amigos, no. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre quienes, ¿qué dice Colosenses 3:6? Sobre los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia. El asunto es que, claro, Pablo también tengamos en cuenta, así como en Deuteronomio 32 Moisés está escribiendo esto y quienes leen son entonces israelitas. Ahora entonces este grupo de personas en Colosas pues son judíos, ¿sí? Claro, ellos ya han aprendido a amar la Torá y a ser edificados teológicamente y doctrinalmente por la Torá. Así que, ¿qué podemos decir hasta aquí, amados? Que la Biblia muestra el hecho de que Dios es misericordioso, pero también revela que es justo y que un día impartirá justicia sobre el pecado del mundo. Esta es una realidad incuestionable, de ninguna manera. En todas las demás religiones del mundo que sostienen la idea de una deidad suprema, la misericordia de esa deidad siempre se ejerce a expensas de algo. ¿Y saben qué? Es a expensas de la justicia. Esa es la realidad. Por ejemplo, creo que tal vez esto nos pueda ayudar. Si vamos al Islam, que a propósito, la religión de uno de mayores crecimientos en el planeta en este momento, mal que nos guste o no. El asunto es que en el Islam, por ejemplo, Alá puede conceder misericordia a un individuo. Eso lo encontramos, estas expresiones en el Corán. Pero lo hace anulando los castigos de cualquier ley que se haya infringido. Por eso es que podemos decir, porque a veces hay gente que trata de evangelizar a una persona musulmán y le dice: bueno, pero si al fin y al cabo tu Dios y el mío es el mismo. Cuidado, eso quiere decir que no conocemos entonces a Dios. No podemos decir que Alá y Jehová es la misma persona.
tendríamos que hacer todo un estudio en base a las creencias del Islam para que podamos ver también que no tiene nada que ver. Yo cuando he escuchado eso digo, esta persona, perdóneme, no sabe lo que está diciendo. El asunto es entonces que Alá perdona, o sea, da esta misericordia, concede misericordia, porque no perdona, sino que concede misericordia. Pero ¿qué tiene que hacer el Dios de los islámicos? Tiene que anular un castigo que ya hay a través de una ley que se tendría que haber infringido. A ver, en otras palabras, el castigo que le correspondía al infractor queda anulado para que se pueda aplicar la misericordia de ese Dios llamado Alá. Fíjense ustedes que el Dios Alá del Islam y todas las demás deidades de las religiones no cristianas dejan de lado los requisitos de la ley moral para poder ser misericordiosos. Es decir, para ellos decir, nosotros también tenemos misericordia en nuestra religión, tienen que dejar al lado los asuntos morales. Es como aquel que barre, ¿sí?, la casa, levanta una carpeta, hay una carpetita, un tapete y mete toda la tierrita ahí, hay que se quede. Los asuntos morales ahí cubiertitos, pero aquí está la misericordia. Es decir, que se considera que la misericordia está en contradicción con la justicia en ese caso. De alguna manera en esas religiones el crimen entonces sí puede pagarse. ¿Se dan cuenta ustedes? Si cualquier juez humano, es decir, si traemos esto a nuestro tiempo contemporáneo, si un juez humano actuara de esa manera, la mayoría de la gente presentaría pues una queja bastante importante y con mucha razón, porque la responsabilidad de un juez, ¿sí?, si usted ha ido alguna vez a la corte por cualquier situación que fuera, es velar por el cumplimiento de la ley y que se haga justicia. Eso es lo que hace el juez. El juez escucha, el fiscal habla, el abogado defensor también habla, él escucha y dice, bueno, más allá de todo lo que he escuchado, a ver, la ley dice esto, por eso tienen que conocer la ley, y dicen, bueno, pero la ley dice esto, ¿sí? Puede ser que el fiscal tenga razón o que el abogado defensor tenga razón. El asunto es que el juez lo que hace no es que favorece a uno o a otro, no es de que favoreció al fiscal, no, estuvo del lado del infractor. No, fue a la ley y aplicó la ley. Eso es lo que tiene que hacer, eso es velar por la ley. Para eso se preparó, para eso estudió, para eso también se le paga. El asunto entonces es que un juez que ignora la ley está traicionando su cargo. Recientemente, fue esta mañana que justamente nos enterábamos, ¿verdad? Y tenemos que orar mucho por el país de Ecuador, por las cosas que están sucediendo, ¿no? Pareciera ser que aquella vieja historia de Colombia ahora se está repitiendo en Ecuador. Y unos infractores de la ley, es decir, personas que incurren en el delito del narcotráfico, fueron llevados a corte, había todas las pruebas para acusarlos, pero sin embargo el juez de turno en ese momento dijo, no, vamos a pasar el caso porque no hay ninguna evidencia. A muchos les sorprendió, ¿cómo que no hay evidencias? Si lo que más hay son evidencias, ¿qué le pasó al juez? Pero luego, de alguna manera, el caso siguió y cambió y tomó otro juez. Y el juez dijo, no, ellos se van a la cárcel porque hay muchas evidencias de toda la corrupción, todas las cosas horribles que han hecho. Y se fueron a la cárcel. Lamentablemente, ese juez a la semana siguiente apareció muerto. Lamentablemente. En ese caso, sí, podemos decir que pagó con la vida,
velar por la ley. Amados míos, el cristianismo es único, en realidad, en el sentido de que la misericordia de Dios se manifiesta a través de su justicia, no de la justicia del hombre, de su justicia. La justicia no se deja de lado para dar cabida a la misericordia. Es decir, Dios no toma su justicia y la mete debajo de una carpeta para que alguien no la vea y luego dice, muy bien, ahora voy a ejercer misericordia. Ese no es nuestro Dios, Él no actúa así. Amados míos, el asunto es este: la doctrina cristiana de la sustitución, recuerden esto, anótenlo, porque esto es parte de la doctrina cristiana. Repito, no es una doctrina de X iglesia o denominación, es la doctrina de Cristo, ¿sí? Él es el que participa de esta doctrina de la sustitución. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Así que tomo esta explicación de que la doctrina cristiana de la sustitución de la pena establece que el pecado y la justicia fueron castigados en la cruz de Cristo, y es solo porque la pena del pecado fue satisfecha mediante el sacrificio de Cristo que Dios extiende. Cuando se mete debajo de una carpeta, ¿sí?, las maldades del hombre en alguna religión, para entonces tener que ejercer la misericordia, entonces lo que está pasando allí es de que no se está llevando a cabo la justicia en realidad. Fíjense ustedes entonces de que solo porque la pena del pecado fue satisfecha, dije recién, mediante el sacrificio de Cristo, que Dios extiende su misericordia a los pecadores. Muy bien. Entonces, fíjense ustedes que su misericordia, dije, a los pecadores que no lo merecen y que buscan salvación. Saben, así como Cristo murió por los pecadores, también demostró la justicia de Dios. En estas religiones, además del Islam y en otras religiones, nunca ustedes van a ver, y esto es un muy buen tema de conversación, si digamos en tu trabajo, en tu vecindario, con quien sea, un día platicas con una persona de alguna de estas otras religiones orientales, etcétera, este es un buen tema para hablar. Porque usted no va a encontrar en ninguna otra religión que alguna persona de esas religiones le diga, fíjate lo que Dios hizo por mí, envió a su Hijo a morir en la cruz. Siempre tenemos como ese choque, vamos a decir, ese momento en la conversación donde ellos se paran y dicen, ¿cómo? ¿Cómo que el Hijo de tu Dios murió por ti? Sí, y en una cruz, y de una manera muy cruel, por cierto. A veces a estas personas no les puede llegar a entender esta situación porque ellos nunca en su, llamémosle, experiencia religiosa o experiencia espiritual, como usted lo quiera ver, nunca llegan a algo así. No se les enseña eso porque no lo tienen, porque no existe algo así. Otro de los motivos más para decirle a esas personas que Alá y nuestro Dios, Jehová, no son la misma persona bajo ninguna circunstancia. Amados míos, su muerte en la cruz exhibió entonces, ¿qué cosa? La justicia de Dios. ¿Qué es lo que satisfizo la justicia de Dios para que la misericordia entonces también se extendiera sobre nosotros? Una cosa, la muerte de Jesús. Así es, y ninguna otra cosa. Esto es exactamente entonces lo que dice también el apóstol Pablo. Fíjense, él dice, si ustedes buscan el pasaje, por ejemplo, de Romanos, me gustaría que abran sus Biblias, lo marquen, es un pasaje muy
especial, muy importante. Romanos capítulo 3, versículos 24 y 26. Quiero darle tiempo también a mis amigos y amigas allí en las redes sociales. Por favor, considero que es un pasaje importante que usted debería de tener y por qué no marcarlo allí en su Biblia. Romanos capítulo 3, versículo 24 al 26. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y el verso 26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo, ¿qué cosa? Su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Interesante esto, ¿verdad? En otras palabras, amados míos, todo el pecado desde Adán hasta el tiempo de Cristo estuvo bajo la paciencia y la misericordia de Dios. Dios en su misericordia eligió no castigar el pecado, lo cual requeriría una eternidad en el infierno para todos los pecadores, aunque habría sido perfectamente justo al hacerlo. Sin embargo, fue su Hijo Jesucristo quien satisfizo, dijo Pablo en esa lectura, la propiciación, fue propicio, es decir, no existía nada más, ninguna otra cosa que pudiera tomar su lugar. ¿Saben una cosa? Adán y Eva no fueron destruidos inmediatamente cuando comieron el fruto que había sido prohibido. Por el contrario, ¿qué hace Dios? Dios entonces preparó un redentor. Interesante. Y aparece allí. Por eso es que la idea de la redención no es algo que usted tenga que leer y llegar recién hasta el Nuevo Testamento para leer algo de la redención, no. Aparece ya en las primeras páginas del libro de Génesis. Génesis capítulo 3 y versículo 15. Amados míos, en su amor, Dios envió entonces a su propio Hijo. Lo decimos de memoria, ¿verdad? El pasaje de Juan 3:16, ¿se anima a decirlo allí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, dígalo fuerte, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Muy bien. ¿Qué estamos diciendo? Bueno, que Cristo pagó por cada uno de los pecados cometidos. Así Dios fue justo al castigar el pecado y también entonces puede justificar a los pecadores que reciben a Cristo por medio de ¿qué? Mire, Romanos 3:26, con la mira de manifestar en este tiempo la justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y estamos en esta serie pequeña, los domingos también hablando justamente de la fe. Si tuvieras fe. Amados míos, la justicia y la misericordia de Dios entonces quedaron demostradas. Repito, la justicia, que son los dos temas que estamos tratando, y la misericordia de Dios quedaron demostradas por la muerte de Cristo en la cruz. Inicialmente, cuando comencé a hablar con ustedes esta noche, dije que parecía que aparentemente estuvieran totalmente separadas, como si fueran disfuncionales. Sin embargo, en la cruz del Calvario, se aplicó la justicia de Dios en su totalidad.
Esto es muy importante. Cuando converses con alguien, no quedó nada pendiente. Y también se extendió la misericordia de Dios por completo a todos los que creen. De eso se trata. Así entonces, amados míos, para ir terminando esta noche, la misericordia perfecta de Dios se aplicó a través de ¿qué? A través de su justicia perfecta. Esa es la realidad entonces que encontramos. Se da cuenta cómo van de la mano tanto la justicia de Dios como la misericordia, no están divorciadas. Y finalmente podemos decir, amados, que el resultado final es que todo el que confía en el Señor Jesús se salva. Ahora, seguramente a mí me ha pasado, y creo que alguna vez a usted le habrá pasado, si usted es una persona que le gusta compartir del amor de Dios, alguien que le diga, bueno, pero ¿de qué me tengo que salvar yo? ¿Por qué me hablas de salvación? ¿De qué me voy a salvar? El asunto es este, justamente, ser salvos de la ira de Dios. Es lo que explica Pablo ahí en Romanos 8:1. Y se beneficiará de dos cosas, de su gracia y de su misericordia. Así dice Pablo. Y termina luego Pablo en Romanos 5:9, y creo que esto le pone, permítanme decirlo, como esas cerezas que ponemos en un pastel que lo decoran muy bien, aunque esto no es un elemento decorativo, pero Pablo dice, pues mucho más, estando ya justificados en su ¿qué? En su sangre, eso es. Justificados en su sangre, por él entonces seremos salvos de la ira de Dios. Por eso es tan importante que compartamos con nuestros amigos y amigas que aún no han llegado al conocimiento de la palabra de Dios y que no han llegado a entender a Cristo, el Cristo crucificado derramando su sangre por ellos y por nosotros también. Y por eso entonces muchas personas no saben de qué tienen que ser salvos. No es de que los está salvando de una lluvia, los está salvando de perder la empresa, tener un problema económico, no. Es algo mucho más serio que eso, que es justamente la ira de Dios, la justicia final de Dios sobre la humanidad, que aún no le haya conocido, que aún le haya rechazado. De eso se trata. Así que, amados míos, podemos decir a cabalidad de que tanto la justicia como la misericordia de Dios y su gracia se mantienen inquebrantables, juntas, conforman lo que podríamos decir ese precioso argumento de fe para nuestras vidas. Quiero saludar de manera especial a nuestros hermanos y hermanas que siempre se conectan con nosotros. Recuerde, el próximo domingo a la 1:00 p.m, hora de California, tenga en cuenta, nos encontramos aquí para seguir entonces alabando y glorificando al Señor y con la segunda parte de la serie que dimos comienzo el domingo pasado. Así que Dios me los bendiga de manera muy especial a cada uno de ustedes.